Nosotros vamos a seguir siendo bendecidos por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? No nos puede parar nada, ¿verdad que no? Porque si nos ponemos solo a predicar del virus, le vamos a dar demasiada importancia solo al virus. Y la gente debe de saber que más importante que el virus es la palabra de Dios. Denle palmas al Señor. Orales que hemos extrañado tu clase. Aleluya. Vamos a leer los 16 versículos y luego yo los voy a explicar uno por uno. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo. Se da cuenta que cada cierto párrafo dice, habló Jehová a Moisés diciendo. Le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirá también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida es la vida de la carne en la sangre está. Y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare sus vestidos, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Padre Celestial, gracias te damos en esta preciosa mañana, porque estamos aquí dispuestos para entender lo que significa el capítulo 17 de Levítico. Ayúdanos porque queremos comprender qué es lo que nos quieres revelar a través de él para ser sanos en nuestra fe y entender a la luz del contexto de tu palabra el mensaje para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque sabemos que nos vas a edificar. Amén.
Amén. Muy bien. Leí los 16 versículos porque quiero decirle que en este capítulo hay dos cosas que son difíciles de entender. Porque en el Antiguo Testamento para ellos era literal. Todo lo que les estaba diciendo Dios, ellos lo tenían que hacer literal. Pero para nosotros significa tener cuidado de los sacrificios y tener cuidado de la sangre. Nosotros, al igual que ellos, a ellos les mandaban que esos sacrificios se hicieran de esa manera. Para nosotros significa tener cuidado de los sacrificios. Y nosotros sabemos que todos los sacrificios son Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todos los sacrificios de las ofrendas son Cristo. Y ahí nos está diciendo Dios que nosotros tenemos que tener cuidado cómo se hacen los sacrificios y que tenemos que tener cuidado qué sangre es la que se usa. ¿Cuántos glorifican a Dios? Entonces, si nosotros queremos ver la conexión que hay entre el capítulo 16 y el capítulo 17, nosotros necesitamos un panorama de cómo vino arreglando Dios todas las cosas en los libros anteriores. Por ejemplo, en Levítico nosotros sabemos que Dios nos habla del sacerdocio. Especialmente en los primeros 10 capítulos nos habla del sacerdocio y las ofrendas, o las ofrendas y el sacerdocio. En Éxodo, nosotros leímos que el tabernáculo fue erigido, el tabernáculo fue levantado, el tabernáculo apareció allí y los israelitas tenían el tabernáculo en medio de ellos. Y también nos revela Éxodo a cierta extensión que las ofrendas ya estaban arregladas. Y cuando terminamos de leer Éxodo, ese tabernáculo está funcionando. Está en plena función. Ahora nosotros tenemos que ver que seguido a Éxodo era necesario Levítico para que los sacrificios fueran tipo de la santidad de Dios. Entonces, recordemos, refresquemos un poco porque hemos estudiado Éxodo y también hemos estudiado Levítico. Ahorita no toqué nada de Génesis, sino que el tabernáculo y el sacerdocio. Y Pedro dice que nosotros somos la casa de Dios y el sacerdocio santo. Así que no estamos hablando de algo que no tiene respaldo. Lo que hablamos tiene respaldo. En Levíticos, y vuelvo a repetir, Levítico, digo Levíticos, y Levíticos es en inglés, Levíticos, pero en español es Levítico, la ley de los sacerdotes. En el capítulo del 1 al 10 se nos habló de las ofrendas y de los sacerdotes. Y creo que como 40 mensajes me permitió Dios dar acerca de las ofrendas y el sacerdocio. Y se recuerdan ustedes que después hablamos de 5 capítulos: 11, 12, 13, 14, 15. ¿Se recuerdan? Que hablamos de 5 capítulos que dijimos que esos capítulos nos describían la condición de los sacerdotes. Nos decía su origen, su condición, su situación y al final lo que salía de todos ellos. Esa fue la enseñanza sobre la lepra y concluimos que el hombre no solamente es pecado, sino que hace pecados. Así que entendimos con claridad. Pero en el capítulo 16, por eso estoy refrescándoles, porque hoy estamos en el 17. En el 16 hablamos de la propiciación. ¿Cuántos se recuerdan? Estuvimos hablando
de lo que el hombre necesita. El hombre necesita propiciación. Y nos debe de llamar la atención que en el capítulo 16 solo se habló de 4 ofrendas. ¿Se recuerdan que yo les mencioné que no nos decía nada de la ofrenda de paz? Solo nos habló de la ofrenda de... ¿Cuál es la primera? A ver si se recuerdan. ¿Cuál es la primera ofrenda? La ofrenda quemada, comida, pecado y pecados. Tú sí tenías tus notas bien, ¿verdad o no? O se te quedó, ¿verdad? Gloria a Dios, aquí en esta cabecita blanca está todo. Se dieron cuenta entonces que en el capítulo 16 no hay ofrenda de paz. Y ahora en el 17, miren en el versículo 5, vamos a regresar al versículo 5, porque debemos entender eso, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Entonces tenemos que entender que el capítulo 16, que no tiene la ofrenda de paz, a pesar de que es el resultado del capítulo 1 al 15, necesitamos el capítulo 17 para entender lo que Dios ha hecho en todos esos capítulos, y ahora nos previene, porque lo que leímos fue de que nosotros como cristianos, y esto es serio, hermanos, por favor pongan mucha atención, porque a nosotros nos dice Dios que tenemos que tener cuidado de los sacrificios y de la sangre. De los sacrificios y de la sangre. O sea que nosotros debemos entender que los sacrificios no se pueden presentar al antojo de uno. Por eso le dijo, dile a Moisés, o dile a Aarón. Moisés recibió la palabra y le dice, dile a Aarón y a sus hijos que van a hacer de esta y esta y esta manera los sacrificios, y de esta y esta manera la sangre. Ahora, nos debe de impactar que Dios quiere que nosotros sepamos que uno puede abusar. O sea que como cristianos podemos abusar en lo que respecta a Jesucristo como los sacrificios, y podemos abusar de lo que significa la sangre. Tanto los sacrificios como la sangre no se puede presentar a nuestro antojo. Si ustedes notan, dice que tiene que ser traído ¿a dónde? ¿A dónde habría que llevar? A la puerta del tabernáculo. Entonces, si ellos tenían que traer los sacrificios a la puerta del tabernáculo, nosotros tenemos que traer a Cristo a la puerta de la iglesia. A la iglesia. O sea que este es asunto de iglesia. Los sacerdotes presentaban sacrificios, pero nosotros debemos entender que esos sacrificios se refieren a Cristo. Vamos a leerlo otra vez, versículos del 5 al 7. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Verso 6. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y el 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Ok. Lo peligroso es
que nosotros le presentemos, porque Cristo es los sacrificios que Él nos ha provisto para presentárselos a Dios. Esas 5 ofrendas son 5 aspectos de Cristo que nosotros debemos presentárselos a Dios en la iglesia. Y debemos de tener cuidado porque los sacrificios de esos animalitos se refieren al sacrificio de Cristo, y en todo el universo solo hay un sacrificio que Dios acepta, y es a Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los sacerdotes debían de tener mucho cuidado cuando ellos presentaban las ofrendas, porque no las podían presentar a su antojo. Como creyentes en Cristo, nosotros tenemos que atesorar estas 2 cosas. Como creyentes debemos de atesorar a la persona de Cristo y su obra redentora. Eso es lo que nos enseña el capítulo 17 de Levítico. Que atesoremos, que no vayamos a actuar en una forma negligente ni a la carrera. Hermano, le voy a decir por qué. Porque como en Levítico 17 los sacrificios tipifican a Cristo y la sangre de su obra redentora, entonces Dios les reveló o les encargó a los israelitas que no ofrecieran sacrificio en cualquier lugar. Deberían de traerlo al único lugar. Solo hay un lugar donde se puede presentar a Cristo, pero eso es más profundo que lo que estamos creyendo. Es más profundo que creer que es solo para traerlo a la iglesia, es hacerlo de una manera. O sea que nosotros como iglesia debemos aprender a aplicar a Cristo, porque podemos abusar de Él. Y yo quiero que ustedes sepan que en el tiempo que nosotros vivimos, hay muchos grupos que abusan en la manera de presentar a Cristo, hermano. Porque lo presentan a su antojo, a su sabor, a su deseo, a su opinión. Escuchen bien, porque esto es serio. Nosotros nos movemos en un tiempo en el que los hermanos presentan el sacrificio de Cristo a su manera y a su antojo. Les voy a decir cuál es la manera y antojo de presentar a Cristo. Es presentar un Cristo bautista, presentar un Cristo pentecostal, presentar un Cristo metodista, presentar un Cristo católico, presentar un Cristo episcopal, presentar un Cristo apostólico. O sea, hermano, nosotros sin querer podemos resultar presentando un Cristo que se le acabó la pila. Nosotros, me explico, hermanos, me explico que es delicado presentar a Cristo. O sea que presentar a Cristo, hermano, tiene una forma de hacerlo. Hay una forma bíblica, pero el problema de los grupos, como vuelvo a repetir, es presentar al Cristo a su propio sabor. Yo me cuido de eso. Si usted se da cuenta, yo no hago énfasis de ningún Cristo con apellido. Yo cuando hablo de Cristo, hermano, hablo de Cristo, pero a mí me da tristeza, hermano. Créame sinceramente que me da tristeza, porque usted se va a dar cuenta ahorita lo que es beber de otras sangres. Muchos hermanos que beben de otras sangres, y nosotros tenemos prohibido beber de otras sangres. Nosotros solo podemos beber la sangre de Cristo. Y él mismo lo dijo en Juan 6, el que no me come y me bebe no tiene vida eterna. Pero quiero decirle, es importante tener cuidado de los sacrificios y tener cuidado de la sangre. Yo no quiero ser un cristiano cualquiera.
Yo no quiero ser un cristiano, hermano, que presento a Cristo a mi antojo y sabor. Por eso siempre me dedico a explicar la palabra. Porque muy fácil se sale uno de la palabra y resulta enseñando cosas a su propio antojo. Hay hermanos que no les gusta usar la figura de la Biblia, pero porque no saben cómo se interpreta. Yo aprendí con un hermano. Él nos enseñó, si tu doctrina no tiene una fotografía del Antiguo Testamento para explicarla, es falsa. De los versículos 3 al 9, regresemos al 3 al 9. Ahí se nos habla de tener cuidado de los sacrificios. Pero usted aprenda, pues. Es que usted tenga cuidado de cómo se usa Cristo, hermano. Porque hay muchas personas que no saben usar a Cristo. Lo usan a su antojo. Y mega iglesias grandísimas, iglesias que presumen que están llenas del Espíritu Santo y presentan a un Cristo que no es el de la Biblia. El peor error de la humanidad, el peor error de los cristianos es ponerle nombre a las iglesias. Sí, ese es el peor error. Pero le estoy hablando de nombres denominacionales. Porque es diferente cuando es un ministerio. Una iglesia que tiene el nombre de un ministerio, hermano, tiene menos peligro de presentar a Cristo equivocadamente y abusivamente. Porque hay muchos pastores que presentan a Cristo abusivamente. Y dice ahí, cualquier varón de la casa de Israel, que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la vida de la iglesia para ofrecérselo a Dios, delante de la iglesia de Dios, será culpado de sangre. El tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz. Vamos a parar ahí. Yo sé que dije del 3 al 9, pero queremos ir despacito. Primero que todo, si no tenemos cuidado de cómo se presentan los sacrificios, nosotros no tenemos cuidado de cómo se presenta Cristo. Y de atesorarle. Escuche bien, usted debe de atesorar a Cristo como los sacrificios presentados a Dios. Porque usted le tiene que presentar los sacrificios a Dios. Yo tengo que presentarle a Dios los aspectos de Cristo. Y si Él ve que yo no los presento como Él manda, el Señor no los recibe. Dice que seré cortado. Para mí no quiere decir que me van a matar. Para mí quiere decir que estoy fuera de onda, fuera de la comunión, fuera del foco. ¿Cuántos de ustedes quieren estar fuera del foco? Allá en Guatemala, donde yo soy, cuando uno anda norteadito, le dicen, ubícate. Quiero que usted vea que no muchos cristianos están ubicados. Estas cosas jamás las han visto. ¡Jamás! Nunca les han enseñado que a Cristo, como el sacrificio para Dios, o los sacrificios, o los aspectos de los sacrificios para Dios, solo se pueden presentar a la manera de la iglesia, a la entrada del tabernáculo de Jehová, ante Jehová, y su sangre, mire lo que dice, debe de ser rociada, ¿dónde? Ya llegamos a la parte donde dice dónde debe ser rociada, o ya pasamos. Vamos al 6. Ahí está. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová. Oigan bien,
ninguno puede presentar a Cristo sin la cruz. Yo no sé cuántos de ustedes, como les dije al principio, leen lo que tienen que leer. Los árabes, los musulmanes, en el Corán, dicen que Cristo no murió. Imagínense qué clase de Cristo presenta. Dicen que Cristo no murió. Lo tienen como un profeta, pero que no murió en la cruz. Mucho menos van a creer que resucitó, porque si no hay muerte, no hay resurrección. Ningún cristiano genuino puede hablar de Cristo sin la cruz. ¿Aló? Entonces esto significa, hermano, cuando nosotros leemos los versículos del 3 al 6, significa que nuestro beber del Señor Jesús, como nuestros sacrificios ofrecidos a Dios y nuestra participación en su sangre redentora, debe de ser a la entrada del lugar de su morada, a la entrada del lugar de su morada en la tierra. ¿Quién es la morada de Dios? Nosotros. Entonces entre nosotros no se puede presentar un Cristo cualquiera. La responsabilidad que tiene la iglesia. En la mayoría de iglesias, si el pastor tiene su sabor para presentar a Cristo y los hermanos no son inteligentes, los está vacilando. Fíjese lo que le estoy diciendo. Juzgue, por eso dice Pablo, usted siempre juzgue lo que el hermano Carrillo enseña. Usted juzgue, por eso dice que lo juzgue espiritualmente. A mí me gusta cuando alguien me dice, hermano Carrillo, esto que dijo todavía no lo entendí bien, ¿me lo puede explicar? De seguro tiene algo en su mente que no lo deja encajar lo que el pastor está diciendo. Por eso tiene que preguntar. Porque no va a decir usted, amén, y amén, y amén. Y cuando le toque presentar a usted a este Cristo, lo va a presentar a usted a su sabor y antojo. Yo no quiero eso. Yo no quiero presentar a Cristo a mi sabor y a mi antojo. Yo me debo a la iglesia, porque es a través de la iglesia y de la cruz que nosotros tenemos que presentar a Cristo. La iglesia tiene una responsabilidad bien grande, aunque no me digan amén. Porque muchos creen que ser iglesia es llegar y ¡ay, qué bonito estuvo! Y que gloria a Dios y que siga el entierro. No, nosotros al acercarnos a la reunión tenemos que venir con entendimiento. ¿Ah? Entonces aquí en el versículo 5 nos dice que hay que presentarlo como una ofrenda de paz. Cristo como nuestra ofrenda de paz. Significa que el capítulo 17 es el resultado del capítulo 16. Nosotros recibimos propiciación en el 16, expiación para tener paz con Dios. Si nosotros cuidamos los sacrificios y tenemos cuidado de la sangre, nosotros estamos complaciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, como nuestra paz con Dios, es para disfrutarlo en la reunión y juntamente con los hermanos. Pero noten que para mí no es fácil, porque el primero que Dios juzga al hablar la palabra es a mí. Entonces por eso yo les digo a ustedes siempre, hermanos, escudriñen ustedes lo que el pastor les enseña para que todos estemos en la misma página. ¿Verdad? Porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es cargar la creencia de un pastor que toma las cosas a su modo y a su antojo. Eso es lo peor. Y créame sinceramente, no sé si me logra captar, pero yo soy enemigo de eso. Yo soy enemigo de la manipulación. Usted puede ver mis escritos. ¿Qué les dije yo ahora?
El que tenga miedo de venir a la reunión no venga. Quédese en su casa, que Dios lo guíe, que Dios lo dirija, y allá, pues ahí lo va a probar Dios si sabe vivir en gracia. Porque el que se quedó lavando los trastos y viendo el partido pregrabado, no sabe lo que es ser cristiano entonces, porque no toma su responsabilidad. Muchos no saben vivir en gracia. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en gracia. Y en estos momentos difíciles, si en caso nos prohibieran juntarnos, cada quien con su responsabilidad como buen cristiano, ¿verdad? Y como les dije al principio en los comerciales, tomando nuestra responsabilidad total. Entonces, yo espero que Dios nos abra nuestro entendimiento y que veamos que el Cristo que nosotros predicamos no se puede presentar a nuestro sabor o antojo. Pero noten ustedes, de verdad es triste la situación. Un bautista sabe presentar un Cristo bautista. Y si la gente no cree en el Cristo bautista, él cree que esa gente está mal, aunque él no esté abierto a otras verdades gloriosas que por tener a Cristo a su antojo y sabor, se limita a disfrutarlo delante de Jehová y delante del tabernáculo de reunión. Toda la verdad que nosotros predicamos tenemos que presentársela a la iglesia y la iglesia tiene que examinarla. Como dijo una vez un hermano, dijo, si tú predicas y a todos te dicen amén y no lo encuentran ellos por su propia convicción, entonces ellos están acostumbrados a que tú los manipules. Y es importante, hermano, no ser manipulado. Nosotros vemos aquí entonces que la sangre, vamos a seguir leyendo, verso 7, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado. Quiero que ustedes vean que es serio lo que estoy hablando, porque presentar a Cristo en una manera diferente es presentárselo ¿a quién? ¿A quién? A los demonios. Ya estoy predicando y me suena a mí. Dice, disculpe pastor porque no pude ir a la reunión. No te preocupes, te esperamos en la próxima. Si nosotros presentamos al Señor Jesucristo de una manera diferente, tenemos que estar conscientes que se lo sacrificamos ¿a quién? Algunos les dan miedo, pero no hacen nada. Siguen dedicando sus cosas a los demonios. Muchos no saben que detrás de cada enseñanza hay un demonio. Si una enseñanza no se ajusta al contexto de Dios, por muy bonita que suene, está dedicada a los demonios. Entonces tengamos cuidado, pues, que Cristo presentamos, ¿eh? Si nosotros tomamos a Cristo como nuestra ofrenda quemada, ¿qué quiere decir para nosotros? Que tenemos que experimentar a Dios en una forma absoluta, o sea, procurar por todos los medios que nosotros seamos absolutos para Dios. De lo contrario, estamos sacrificando a los demonios. Y Pablo fue muy claro porque él dijo, en esto no os alabo, dijo, porque estáis reuniéndoos para lo peor. O sea que a una reunión, si uno no tiene cuidado, es para lo peor. Y se supone que nuestra reunión es para lo mejor, amén. Para que salgamos bien edificados. Amén. Entonces, para cerrar con broche de oro, vamos a hablar también de tener cuidado de la sangre, porque eso todavía no he hablado mucho. Les dije que todos nosotros estamos protegidos por la sangre, pero vamos a leer de los versículos 10 al 16.
Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Quiero, por favor, que entiendan, pues, porque en el Antiguo Testamento era prohibido literalmente comer sangre. Prohibido, literalmente. Pero ¿qué significa para nosotros? Significa para nosotros no beber otras creencias. En el Nuevo Testamento la sangre para nosotros reflejada en el Antiguo es comer otras creencias. Les voy a poner un ejemplo. Los que creen en Buda, por ejemplo, cuando uno les quiere hablar de Cristo, usted le habla de Cristo y dice, no, le dice, Cristo murió por lo que él enseñó. Ah, también Buda fue mártir. Fíjese, pues, qué diferencia hay. Ellos aceptan la sangre de Buda, pero Dios no la acepta. O sea que muchos hombres han muerto en la historia por su causa, la causa de ellos, y la gente los sigue. Y creen, eso se llama beber esa sangre. Cuando Cristo dijo que el que coma y beba su sangre, es que crea lo que Él es, que crea lo que Él hizo. Entonces, tenemos que, si no hay cuidado en nosotros, si no atesoramos la sangre de Cristo, nosotros vamos a resultar bebiendo la sangre de otras creencias. Y quiero que sepa, antes de que uno venga a Cristo, uno estaba bebiendo otras clases de sangre. Antes de que usted viniera a Cristo, usted tenía una ideología. Tal vez no seguía a un líder como Buda, como Mahoma. A lo mejor tenía la filosofía de Cantinflas. A lo mejor tenía usted otra clase de filosofía, ¿ya? Cuesta más decir lo que dije, filosofía, que filosofía, pero hermano, aquí hasta se le traba la lengua a uno cuando está hablando. Pero quiero decirle pues que los hombres, y da tristeza aquí en Estados Unidos, hermano, porque aquí hay mucha gente seguidora de personas, siguen a personas, eso es beber la sangre de esa persona. Ellos siguen creencias de personas, por ejemplo, imagínense ustedes los mormones, ellos creen en José Smith y ellos beben esa sangre. Nosotros, hermano, no podemos beber otra sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré, y miren lo serio que es comer sangre de otra, de la que no acepta a Dios, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea que, imagínense ustedes los que beben la sangre de líderes que porque fueron mártires ellos creen en su mensaje, a quienes están pero bien saciados de la sangre de sus líderes, porque no hay quien los haga pensar diferente. Cuando uno ha bebido la sangre de alguna persona es que cree su enseñanza, y da tristeza porque aquí en Estados Unidos y en muchos países hay filosofías que tienen a la gente detenida en eso y usted no los puede sacar de esa manera de pensar. Sencillamente no los puede sacar. ¿Cuándo va a sacar usted a un árabe de creer en Mohammed? Si ese era el profeta de ellos, y ellos están pero llenos de esa sangre. Ellos están pero saciados de esa sangre. Y nosotros debemos de tener cuidado porque hay una sola creencia. Ahora usted va a entender lo que es comer la carne de Cristo y beber su sangre. Es tener esa creencia. O sea que el fundamento de la fe de nosotros como cristianos es tener cuidado de los sacrificios, atesorarlos y atesorar la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Así que nosotros debemos alcanzar
A ver, porque los que han bebido otra sangre, vuelvo a repetir, que es otra creencia aparte de la de Cristo, mire, dice la Biblia que son inmundos. Mire, leamos verso 12. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave, que se ha de comer, mire hermano, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquier filosofía que se quiera meter en tu mente aparte de Cristo, tienes que sepultarla, tienes que esconderla, quitarla de tu vida, enterrarla, porque Dios no la acepta, no la acepta. Dios no acepta que tú medio creas en Cristo, porque hay muchos que creen en Cristo pero lo tienen mezclado. De verdad, los testigos de Jehová sí creen en Cristo, pero han bebido de la sangre de sus líderes, y la sangre de sus líderes les ha hecho creer que Él no es Dios. Los mormones creen en Cristo, hermano, pero han bebido la sangre de José Smith y creen la mezcla que les ha enseñado José Smith. Y miren lo que dice el verso 14. Porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. No tiene nada que ver. Como dice aquel dicho, no tienes vela en este santo, en este entierro, no tienes vela. Porque la vida de toda carne, verso 15. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, mire ahora esto, que comiere animal mortecino o despedazado por las fieras, porque como esto es figura, ahí está hablando hasta de hombres mártires, matados por las fieras, hombres mártires, porque mucha gente cree que porque fulano dio su vida y se murió, por eso tiene que creer lo que él enseñaba. Fueron hombres que los despedazaron las bestias, son hombres que murieron como mártires, pero Dios dice que no acepta la sangre de ningún mártir, más que la sangre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, de verdad, tenemos que aprender a atesorar lo que es la sangre de Cristo, porque nosotros no podemos reemplazar el sacrificio de Cristo. No se puede reemplazar el sacrificio de Cristo, aún cuando son hombres que son mártires, porque dice despedazados por las fieras. Aún así dice el que quiere venir a Cristo tiene que lavar sus vestidos, lavarse con agua, porque de otra manera todo el tiempo será inmundo. El que cree otras creencias que no pertenecen a la pureza de la palabra de Dios está inmundo, y por eso cuesta. Dígame usted si no cuesta sacar a una gente de cierta filosofía. Amén. Para que vengan a Cristo. Amén. Yo me acuerdo, yo tenía compañeros de estudio que creían en la evolución y ponen infinidad de conceptos para decir que ellos están correctamente y que nosotros estamos engañados. Como decían los filósofos, que según ellos, grandes hombres pensadores, decían que la religión es el opio de la gente. Imagínense cómo piensan esas personas. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta que todo aquel que ha bebido sangre diferente tiene que ser tratado, tiene que ser limpio. Si no se deja limpiar, no va a poder entender la pureza de lo que es Cristo. Y finalmente, de la única manera que podemos
venir a Cristo es enterrar todo concepto, sacarlo. Verso 16. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, se pierde. El que no acepta el sacrificio de Cristo, se pierde, llevará su iniquidad. Entonces, yo espero que en esta mañana todos hayamos abierto nuestro corazón para entender que debemos atesorar los sacrificios. O pongámoslo más claro, el sacrificio de Cristo en diferentes aspectos. Porque Cristo es el sacrificio con diferentes aspectos. Si no lo atesoramos, eso, y no atesoramos su sangre, entonces nosotros vamos a presentar un Cristo a nuestro antojo, un Cristo a nuestro sabor. Cristo es Cristo, hermano, y no le ponga ningún accesorio. No le ponga. Usted tal vez todavía no ha llegado a ese punto, pero imagínese, hermano, cómo puede estar una iglesia. A mí me llama la atención. ¿Sabe cómo dice? Mire, Iglesia Mexicana Congregacional de la Alianza Este y Este. Ay, Señor, solo de entrar ahí, qué pena me da. Iglesia Afroamericana, quiere decir que ellos, si no eres negro, no puedes entrar. Iglesia Pentecostal, que a veces cree uno que esos son espirituales. No se vayan a enojar, pero hermanos, eso es presentar a Cristo a nuestro antojo. Iglesia metodista, así que si no te gusta el método, estás fuera de lugar. Presbiteria, si no te gusta el presbiterio, estás fuera de lugar. Por eso, hermano, a nosotros nos preguntan, pero ¿y ustedes qué son? ¿O no te han preguntado? Y están bien empeñados en que les digas que eres, y tú solo le dices que soy cristiano, y ni te creen. Porque todos están acostumbrados a los apellidos. Si tú les dices, es que la realidad es que soy cristiano bautista, bueno. Es que soy de la iglesia pentecostal. Ok, locos, pero está bien. O sea que son cosas aceptables, pero la realidad no la acepta ninguno. ¿Tú en dónde te reúnes? Pues fíjate que me reúno en una iglesia cristiana. Sí, pero ¿qué creen? Pues la Biblia. No, pues si nosotros también creemos la Biblia. Pero a fuerza quieren que te pongas apellido. Y ya cuando les dices el apellido, se conforman y dicen, bueno, entonces, o sea que el hombre quiere a su antojo, el hombre quiere que le llenes su gusto, y si no le llenas su gusto, para él siempre sigue siendo raro. Amén, Anthony. Are you Christian? Are you Christian, Jacob? When they ask you, what kind of Christian? They, I'm a Christian, they believe the Bible. Entonces, si se dan cuenta, en cositas tan pequeñas uno puede ofender a Dios. Porque ahí dice claramente que el que presentaba los sacrificios de otra manera tenía que ser cortado. Entonces Dios no es así liviano, Dios no es así dejado. Está bien, hijito, en tanto que creas en mí. Imagínense que Dios fuera así. Dice, en tanto que creas en mí, aunque no lo hagas bien, está bien. Dios es, o lo haces bien, o no quiero nada. A su nombre. ¿Alguna pregunta, hermana Ángela? Sí, porque eso se podría decir de la dieta, ¿no? Que oímos, qué dieta espiritual tenemos. ¿Verdad? ¿Qué comes? Hermano Robert.
beber la sangre de otro líder, de otro hombre. Es creer lo que le enseña. Es aceptar otro evangelio. Sí. Porque en Gálatas 1, del 6 al 9, ahí dice que si alguno de nosotros les presenta otro evangelio, o a uno un ángel del cielo, nos presenta otro evangelio, sea anatema. El asunto es de que debido al descuido, debido a la ignorancia que nos embarga, debido a que no amamos con suficiente amor la palabra de Dios, hemos sido engañados por muchos años. O sea que es raro el cristiano que tiene una enseñanza pura, que esté de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso es que cada día hay que irse deshaciendo de la levadura, porque debido a la tradición es que estamos leudados. Pero si no vamos aprendiendo cómo es la pureza, siempre estaremos con levadura. Dios para eso nos instruye, ¿verdad? Entonces estamos aquí para ser instruidos por Dios. Y tenemos que indagar, tenemos que chequear si las cosas, aún al apóstol Pablo, él mismo dijo, los de Berea, dijo, son nobles, porque ellos van a la casa y se aseguran que lo que les enseñé está bien enseñado. Pablo mismo no quería engañar a ninguno. Entonces oremos por los líderes, para que los líderes lleguen a una conciencia de que si no son puros en su enseñanza, que le pidan a Dios que Dios les quite toda levadura de su enseñanza, para que los hermanos puedan tener un alimento sano, un alimento que realmente venga del corazón de Dios, ¿verdad? Porque si no, imagínense ustedes a dónde. El asunto es de que cuando nos toque recibir nuestra herencia, porque eso no lo entienden muchos, que las ovejas van a recibir la herencia que recibe su pastor. Si su pastor es pobre y no tiene nada de riquezas de Cristo para darle, cuando herede eso va a heredar. Y todos los que están con él. En cambio, cuando un pastor es rico, pues a todos sus discípulos los hace ricos. Qué lindo que entre más usted crezca en Cristo y aprenda, menos ignorante esté de las cosas de Dios, para que no lo vaya a sorprender el Señor en su venida. Y que usted diga, ay, es que yo creí que era así, era así. Cuando yo comparto un pensamiento, siempre le digo, use la Biblia, use la Biblia. Y si usted se da cuenta, los pensamientos que yo mando a muchos los asusta, dicen, no, el hermano Carrillo está equivocado. Ah, pero si lo digo conforme a la tradición, dice, no, el siervo está bien. Pero si lo digo como dice en la Biblia, está mal el hermano. Entonces usted váyase por la Biblia, váyase por el contexto, váyase. Por eso les digo allí, ¿no ven que un hermano que venía aquí, yo no sé cuántos se acuerdan, aquí se sentaba enfrente con su hija y le gustaba cantar? Y estuvo viniendo como unos 3 meses. Y miren por qué se fue de aquí. Porque un día prediqué yo de que la venida del Señor es como ladrón en la noche, pero les dije que como ladrón en la noche para los que no son cristianos. Y hasta les di los versículos de ahí, les dije, mira, aquí dice, pero nosotros no somos de la noche, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Le digo, hermano, si está bien claro, no, es que él viene como ladrón. Y viene como ladrón, y de una vez me dijo, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de iglesia porque yo no creo eso. Ay, Señor, le dije, hermano, entonces todo lo demás, tan contento que estabas por 3 veces y me encontraste pues algo para irte. Pero de todas maneras le digo, yo no tengo que detenerte, porque tú eres dueño de ti mismo y tú puedes estar donde tú quieras y donde estés contento. Otra hermana vino un día, no sé cuántos se fueron, ahí se expuso donde está Raúl. Y ahí se paró, porque yo me acuerdo, 3ª fila. Ahí se paró y dijo, hermanos, quiero decirles que Dios me habló y me dijo que me reúna en esta iglesia. 3 cultos aguantó. Y después de 3 cultos, ya nunca más la volví a ver, y la encontré una vez en el supermercado y le digo, ¿y no que Dios la había mandado, hermana?
Sí, pero también me dijo que no. Me dijo que sí y después me dijo que no. Bueno, le digo, si estás bien segura, le digo, sigue adelante. Pero así, hay muchos que a veces, cuando están acostumbrados a oír solo cosas comunes y corrientes, están contentos. Y de repente oyen una verdad que necesitan hacer ajustes en su forma de creer y ya dicen, no, eso no es para mí. ¿Alguna pregunta antes de que sigamos con el virus? Espérenme, hermanita. Jaila, ¿qué pregunta tienes, Jaila? Rápidamente, porque muchos de los que dicen llamarse líderes no saben interpretar o explicar la figura de Cristo. Debido, mija, que a veces es que uno es orgulloso. Si ustedes se dan cuenta, en lo que es espiritual hay mucho orgullo. Si alguien es católico, es orgulloso y no quiere salir del catolicismo aunque tú le presentes la verdad. Si algún pastor está instruido de acuerdo a cierta denominación o a cierta línea, no quiere dejarla porque eso es beber sangre, y ya ves que está inmundo, si no se lava el cuerpo y no se lava la vestidura, se irá con su iniquidad. Entonces es la falta de abertura en su espíritu, porque el asunto es de que Dios nos manda a nosotros a escudriñarlo todo y retenerlo lo bueno. Entonces, si Dios te manda a escudriñar, tú escudriñas y tú no te conformas. Aún, yo siempre les digo a los hermanos, lo que tú oigas de mí, léelo y léelo y léelo. Y mira quién quita y Dios te da algunas cosas más profundas y me las cuentas. Y yo, si está bajo contexto, yo lo abrazo. Si esto no es de que por fuerza es solo así, porque entonces nos quedamos con esa sangre que nos hace inmundos. El católico ha bebido de la sangre de la Iglesia Católica, el bautista de la Iglesia Bautista, el metodista de la Metodista, todos han bebido la sangre de un líder, que es creerle. Eso es beber, especialmente si murió por esa causa. Como por ejemplo Abel. A Abel lo mató su hermano, porque las obras de Caín eran malas y las obras de Abel, pero dicen Hebreos que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque a Abel, al verlo morir como mártir, alguien podía haber dicho, este es un buen hombre, hay que seguir cómo era Abel y cómo creía Abel y empiezo a adorar a Abel. No, el sacrificio es Cristo y a Él es el que tenemos que adorar y a Él es el que le tenemos que creer, y no importa si un hermano Dios lo usa mucho, solo ámelo como hermano y dice que honra merece, pero no más allá, no más allá. Yo a los hermanos les digo, hermanos, con que me amen basta. Solo porque en México algunos hermanos les decían que me idolatraban a mí, porque ellos decían, es que dice el hermano Carrillo, entonces a otros les molestaba que dijeran así. ¿Verdad? Que algunos hermanitos pues dicen así, es que el hermano Carrillo nos dijo esto y esto y esto. Y entonces hace 2 semanas, 3, me llamó un hermano de México y me dijo, yo sí lo conozco porque él creyó que yo no lo conocía, y me dijo, hermano, me llamo fulano de tal. Sí, le digo, sí te conozco. No, usted no me conoce a mí. Sí, le digo, ¿no te recuerdas que hablamos en tal y tal lugar? Sí, sí es cierto, dice, sí me conoce. Y es más, le dije, te voy a decir lo que he cargado en mi pensamiento desde que te oí hablar unas cosas. Yo lo oí hablar a él unas cosas. Él dijo así, ¿para qué saben tanta Biblia si ni la viven? Así dijo. Entonces eso a mí me quedó en el pensamiento. Y cuando yo hablé con él le dije, yo quiero sacar la imagen que traigo de ti,
porque traigo una imagen de ti que te siento prejuicioso. ¿Con quién estás enojado? Le dije, porque dijiste esto y esto. Y cabalito, dicen en Centroamérica, cabalito. Estaba molesto con el pastor. Y me dijo, es que estoy molesto con el pastor. Ah, ¿verdad? Le dije que no me engañaba yo. ¿Y por qué estás enojado con el pastor? Porque le celebraron su cumpleaños y le trajeron mariachis. Y por eso estoy enojado. Entonces le dije, ¿tú me amas a mí? Oh, sí, hermano Carrillo, a mí. Es más, me dijo, para eso lo llamé, para pedirle perdón, porque yo lo he juzgado a usted muchas veces. No, pero le digo, espérate, vamos por pasos. Si tú hubieras estado en esa iglesia hace 10 años, le dije, yo también te caería mal, porque fíjate que los hermanos de esa iglesia, a la hermana Carrillo y a mí, nos trajeron mariachis porque casualmente estábamos de aniversario visitando esa iglesia. Sí, pero es que fíjese, pastor, que hay una hermana de allí en la iglesia que está bien necesitada. Y yo me dio cólera porque pagaron, hermano, el equivalente como de $500 para todo el equipo mariachi para la fiesta del pastor. Y a mí me molestó, imagínate, le digo, a saber cuánto pagaron por mí, te hubiera molestado también. Pero yo le dije, pero quiero decirte una cosa. Yo solo te quiero decir algo. En la Biblia hay una mujer que, no sé si has leído, que derramó un alabastro de perfume en el Señor Jesús. Le digo, oh sí, sí, dice. Y que dice que se llenó de perfume toda la casa. ¿Ya leíste que cuánto valía ese perfume que ella derramó en el Señor? Dice que valía el sueldo de un año de trabajo de una persona. Y dice que el que lo dijo, hasta le recordé, y el que lo dijo, ¿sabes quién fue? Dijo, fue Judas, le digo, que dijo, eso se lo hubieran dado a los pobres. Así estás tú, le digo. Ay, hermano, dice, ya me dijo Judas. Le digo, no, analiza bien la situación, le digo, tú estás diciendo que ese dinero se lo hubieran dado a esa hermana pobre. Pues imagínate que la mujer que ungió a Cristo, Judas dijo que se lo hubieran dado a los pobres. Le digo, no, hombre, cada cosa en su lugar. Si los hermanos le quieren celebrar al pastor, le digo, déjalo. Ahora le pregunté, ¿cómo estás tú económicamente? Por la gracia de Dios, hermano, bendecido. Entonces le haces un favor, le puedes llevar mandado a esa hermana y le dices que yo te dije que le llevaras. Porque tú me amas a mí, dijiste, y llévale mandado. Si tanto hablas de lo que hacen para gastar en otra cosa, ¿por qué no haces tú las cosas? Porque todo tiene su lugar, hermanos. El día que alguien cree que se está gastando aquí en la iglesia es Judas. Cualquier hermano que sea, que diga que, ay, que para qué gastaron tanto en el altar, Judas. Sí, en serio. ¿Qué le duele? ¿Acaso es de él? Si todos los hermanos que les piden dar, pero así son los Judas. Los Judas siempre dicen que para qué se gastó. ¿Aló? Pues ese ya es otro mensaje, es el de Judas. Entonces, mijita, yo pienso que hay que orar por los pastores para que ellos enseñen bien y que tengan amor por las ovejas. Cuando uno tiene amor por las ovejas, uno dirige bien la iglesia. ¿Sí? A mí, lo primero que me dijo alguien la semana pasada, hermano Carrillo, y si los hermanos no vienen a la reunión, ¿y cómo van a hacer para seguir pagando y las ofrendas? Le digo, no te preocupes. Todo el que es responsable, de alguna manera va a hacer llegar su ofrenda y la iglesia sigue adelante. Y además le digo, si Dios quiere que el hermano Carrillo coma frijoles, yo le dije a mi esposa, si se ponen duras las cosas, me traen bastante frijol y bastantes tortillas. Por eso soy feliz. Si no, hermano, y si no tienes que ir al restaurante por un tiempo, no vayas. Tranquilo, la prueba es prueba. Prueba es prueba. Ahorita todo fue afectado. Los negocios, los bancos, los deportes, todo. Así que solo dile gracias, Señor,
Gracias, Señor, si me apretaste. Y a lo mejor hasta tienes que sacar un poquito de los ahorros para comprar. Quizá el papel valía 10 y te lo van a dar a 20. Quizá el pan valía $5, te lo van a dar a 10, porque todo se escasea. Por la locura nuestra, pues todo se escasea. Si todos actuáramos normales, la vida sigue carita, pero la podemos alcanzar. Solo seamos normales. No cooperemos para que la cosa se ponga peor. Vas al súper, agarra lo que necesitas 2 o 3 días. Y si tienes que ir más seguido al súper, tal vez ahora te va a tocar ir temprano, porque a las 5 de la mañana ya va a haber cola para agarrar agua. Pero te aconsejo, el agua de la llave es buena, solo si quieres servirla. Pero aquí en Estados Unidos todavía es buena el agua de la manguera. ¿Cómo te la tomabas en México? En la manguera. En el río, ¿vale? Y todavía allá está aquel en el río sentado así, y tú bebiendo el agua. No, pero las piedras lo purifican, ¿verdad? Las piedras lo purifican, y por eso el río tiene piedras para purificar. Vamos a orar por Ricardo, vamos a orar por Ayman, que andan de viaje. Padre Celestial, oramos por Ricardo y por Raquel, oramos por Ayman y Aura, que por alguna razón tú permitiste que en estos días ellos viajaran. Los ponemos en tus manos y te rogamos que por favor los traigas con bendición, porque nosotros los amamos. Ayúdanos a nosotros a entender a los demás en estos tiempos de crisis, que aprendamos a compartir.